Introducción. En este capítulo se desarrolla la electrificación de la flota con vehículos de pila de hidrógeno, las consideraciones a tener en cuenta, los obstáculos y las implicaciones en la gestión de la flota. Índice. Hidrógeno, vehículos de hidrógeno en el mercado, venta de vehículos de hidrógeno. Electrolizador. Eficiencia del vehículo de pila de hidrógeno. Obstáculos del hidrógeno. Potencial de producción regional y riesgos de inversión. Formas de producir hidrógeno. La sostenibilidad del hidrógeno verde. Producción de hidrógeno verde. Hidrogéneras. Número de hidrogeneras en el mundo. La mayor estación de repostaje de hidrógeno de Europa. El caso del cierre de todas las hidrogeneras de Dinamarca. Coste de reparación. Problemas de utilización. Flota de autobuses de hidrógeno. EMT de Madrid. Flotas de transporte de mercancías de hidrógeno. Implicaciones en la gestión de la flota. Suscríbete en el canal de gestión de flotas. Tu suscripción es un gran soporte para continuar realizando nuevos vídeos. Suscríbete. 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 Hidrogeneras. ¿Cómo funciona una hidrogenera? El funcionamiento de una hidrogenera es muy similar al de una estación de servicio convencional de gasolina o diésel. Consta de un lugar de almacenamiento, un compresor y un surtidor desde el que se suministra el hidrógeno a los vehículos. El hidrógeno renovable se genera utilizando un electrolizador o a través del reformado del gas natural. Esta producción se puede llevar a cabo en la propia instalación en la que esté ubicada la estación de repostaje, en cuyo caso se denomina hidrogenera, o en un lugar diferente, adoptando en este caso el nombre de hidrolinera. En el caso de las hidrolineras, el hidrógeno se puede transportar bien a través de un gaseoducto denominado hidroducto o mediante botellas de hidrógeno por carretera, lo que se conoce como MEGC. El hidrógeno se carga en el vehículo utilizando un dispensador muy similar al que se encuentra habitualmente en las gasolineras, pero con unas diferencias adaptadas a las características físicas del hidrógeno. Un gas extremadamente volátil que se surte a alta presión. Así pues, basta con acercar el coche al surtidor y conectar el dispensador para repostar hidrógeno de manera rápida y segura, ya que se trata de una operación que no suele exceder los 5 minutos. Algunas de las características de estas hidrogeneras son: 1. El rango de capacidad de suministro diario. Las estaciones de servicio de hidrógeno rondan los 20 a 1000 kilogramos de hidrógeno día, en función del dimensionamiento de la instalación, lo que son alrededor de 4 a 200 vehículos ligeros repostados. Un vehículo ligero almacena del orden de 5 kilogramos de hidrógeno. Un vehículo pesado, alrededor de 30 a 35 kilogramos de hidrógeno. 2. El tiempo de dispensación para llenar un depósito de un vehículo ligero es en torno a 5 minutos. Para un vehículo pesado es entre 10-15 minutos. 3. Además, las hidrogeneras pueden disponer de varias mangueras para dispensar hidrógeno. Coste de inversión en una hidrogenera. En los próximos 5 a 10 años, los costes de instalación previstos en millones de euros son los siguientes. Teniendo en cuenta que para un turismo o una furgoneta se necesitan 1 kilogramo de hidrógeno para realizar 100 kilómetros, por ejemplo, en una flota de taxis que realice 300-400 kilómetros al día, se necesitan unos 3-4 kilogramos de hidrógeno al día por vehículo, por lo que con la hidrogenera más económica, que genera su propio hidrógeno por electrolisis, con una producción de 100 kilogramos de hidrógeno al día, tendríamos para unos 25-30 vehículos con un coste entre 1 y 2,6 millones de euros. La evolución del coste de capital de las hidrogeneras sigue la tendencia de un aumento hasta mediados de la década de 2020, mientras que después de 2025 las previsiones prevén una disminución. En comparación con las hidrogeneras contemporáneas, en los que la gran mayoría del hidrógeno se suministra desde las unidades centrales de producción, en un futuro próximo se prevé que el tipo de hidrogenera predominante será el de producción descentralizada. Coste de operación de la hidrogenera. El parámetro principal
para indicar la rentabilidad de una estación de servicio de hidrógeno es el coste nivelado, que es el coste total medio de construcción y operación de una estación de servicio de hidrógeno a lo largo de su vida útil, dividido por la cantidad total de hidrógeno distribuido por la estación de servicio de hidrógeno. El coste nivelado de bajo volumen de una capacidad de 200 kilogramos día es de aproximadamente $60 kilogramo, suponiendo una utilización promedio anual de la estación del 80% de la capacidad de la estación. Una estación de 1000 kilogramos día con la misma configuración reduciría el costo nivelado de la estación a $3,8 kilogramo. En un mercado maduro, la combinación de las economías de escala de una gran capacidad de utilización de la estación, 1000 kilogramos día al 80% de la utilización promedio, con la producción de alto volumen de componentes de reabastecimiento, puede reducir el coste de operación de la estación de reabastecimiento a aproximadamente $2 kilogramo. Para obtener el coste total, habría que tener en cuenta también el coste de producción y transporte. Cartuchos portátiles de hidrógeno. Los cartuchos de hidrógeno son una alternativa a las hidrogeneras, pero es una tecnología incipiente y en desarrollo. Diseñados para parecerse a pilas AA de gran tamaño, son ingeniosamente ligeros y portátiles, lo que permite transportarlos fácilmente en la mano o en mochilas especialmente diseñadas. Este avance marca un cambio significativo desde los tradicionales y engorrosos tanques de hidrógeno a soluciones compactas y fáciles de usar que eliminan la necesidad de estaciones de reabastecimiento convencionales. Se trata de un cilindro de 400 milímetros de largo y 180 milímetros de diámetro que pesa 5 kilogramos cuando está lleno y cuya capacidad energética es de 3,3 kWh. Un litro de hidrógeno líquido pesa solo 0,0708 kilogramos, es decir, un poco menos de 71 gramos. Por tanto, el equivalente a un depósito de 140 litros, el que lleva el Toyota Mirai, pesa apenas 10 kilogramos en total para una autonomía declarada de 653 kilómetros según el ciclo WLTP. Estos cartuchos eliminan la necesidad de esperar tiempos de carga prolongados o depender de una infraestructura extensa. Cuando un vehículo de hidrógeno necesita energía, simplemente se intercambia el cartucho vacío por uno lleno, lo que ofrece una solución rápida y eficiente. La versatilidad de estos cartuchos de hidrógeno se extiende mucho más allá de las aplicaciones en vehículos. Toyota prevé una amplia gama de usos, que incluyen el suministro de electricidad a hogares, el suministro de energía para aparatos de cocina y el uso como fuentes de energía de emergencia confiables durante cortes de energía. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! Número de hidrogeneras en el mundo. A finales del año 2022, había en todo el mundo un total de 814 estaciones de repostaje de hidrógeno en funcionamiento. Además, ya existen planes concretos para instalar 315 estaciones de repostaje adicionales. Actualmente es posible repostar hidrógeno en 37 países, siendo Colombia, Chipre e Israel las últimas incorporaciones a la lista. En Europa hay 254 estaciones de hidrógeno en funcionamiento, de las cuales 105 se encuentran en Alemania. Francia es el segundo país europeo con 44 estaciones, seguido del Reino Unido y los Países Bajos con 17 cada uno, y Suiza con 14 estaciones. En Asia hay 455 estaciones de hidrógeno operativas, con 165 en Japón y 149 en Corea del Sur. El número de estaciones de hidrógeno en China se estima en 138 debido a la dificultad para acceder a información precisa y confiable. Corea del Sur sigue liderando la incorporación de nuevas estaciones de servicio, con 45 nuevas en el año 2022, y está expandiendo su infraestructura para todos los vehículos eléctricos con pila de combustible.
Norteamérica, de las 89 estaciones operativas en total, 70 se encuentran en California, que sigue siendo el epicentro de la región en cuanto a estaciones de hidrógeno. En España hay actualmente 20 hidrogeneras, distribuidas en ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Huesca, Puerto Llano, Albacete y Sevilla. De ellas, 8 de estas hidrogeneras son públicas y las otras 12 privadas. Además, hay otras 12 estaciones que se encuentran en construcción. Las intenciones de las administraciones y de las empresas privadas pasan por ampliar esta red de hidrogeneras y llevarla más allá de las principales ciudades, a carreteras y zonas rurales. Pero esto, seguramente, va a depender de cómo se comporte la demanda de coches y otros vehículos que utilizan combustible de hidrógeno. Por ahora, hay casi tantas hidrogeneras como coches que utilizan pila de combustible de hidrógeno. Extremadura está trabajando para albergar la primera hidrogenera del mundo destinada a trenes de alta velocidad. Además, la logística para el transporte de hidrógeno está avanzando gracias a diversos estudios que analizan su distribución a través de puertos y áreas industriales costeras. La mayor estación de repostaje de hidrógeno de Europa. La estación, operada por Hysetco, está ubicada en la avenida Dode de la Brunerie, en el distrito 16 de la capital francesa. Hysetco es una compañía relativamente joven dedicada al desarrollo de infraestructuras de repostaje de hidrógeno. Entre sus socios se encuentran Toyota, Hyvia, una empresa conjunta del grupo Renault, y Plug Power y Total Energies, entre otras grandes compañías. Es una de las 34 estaciones de hidrógeno abiertas al público que hay en Francia, y una de las 4 que Hysetco tiene actualmente en la ciudad de París. Sin embargo, los planes de Francia son ambiciosos en este sentido. Hay 225 estaciones en proyecto para el año 2025 y el objetivo es llegar a 1000 en el año 2030. Suministra hasta 1 tonelada de hidrógeno al día a turismos, furgonetas y autobuses. La estación tiene 5 surtidores de hidrógeno de 700 bares de presión y un surtidor de 350 bares, 6 en total, y puede suministrar 1 tonelada de hidrógeno al día, más que ninguna otra estación de este tipo en el continente. Otro aspecto interesante de esta estación es que tiene su propio electrolizador anexo de 2,5 megavatios de potencia, de manera que el hidrógeno que se suministra se produce in situ. ¿Cómo es el proceso de repostar hidrógeno? La estación está preparada para que puedan repostar coches, furgonetas y camiones o autobuses. El proceso es prácticamente igual de sencillo que repostar combustible, con alguna pequeña diferencia. Lo primero es activar el surtidor con una tarjeta sin contacto, desenchufar la manguera, introducirla en la boca de carga de la furgoneta y pulsar el botón Start que hay junto a la pantalla del surtidor. El sistema hace una comprobación de estanqueidad para asegurarse de que no hay fugas y el boquerel está bien conectado, y cuando termina suena una especie de clac. Acto seguido empieza a suministrar el hidrógeno. ¿Cuánto se tarda en repostar? Teóricamente, cada manguera puede suministrar un máximo de 60 gramos de hidrógeno por segundo. Esto significa que, en teoría, llenar los tanques de un vehículo de 6,4 kilos necesita poco más de minuto y medio. En la práctica tarda un poquito más, llegando a los 4 minutos. ¿Cuánto cuesta? En la estación el hidrógeno cuesta 18 euros kilo e incluye algunos subsidios, por lo que su precio real de mercado es todavía mayor. Llenar la Renault Master H2 Tech de hidrógeno a este precio cuesta 115 euros. La autonomía de los tanques es de 300 kilómetros, así que hacer 100 kilómetros sale a unos 38 euros. Es unas 15 veces más caro que moverse con una furgoneta eléctrica de batería que recargue en nuestras instalaciones en carga lenta, suponiendo un consumo medio de 32 kWh cada 100 kilómetros en uso real y un coste de 0,08 euros kWh. Además, la Renault Master de hidrógeno costaría entre 100.000 y 120.000 euros a día de hoy. ¿Y un coche? Si ponemos el ejemplo del Toyota Mirai, que tiene un consumo real alrededor de 1,2 kilos de hidrógeno cada 100 kilómetros, moverse en coche de hidrógeno
cuesta 21,6 euros cada 100 kilómetros. Está claro que con este precio las ventajas medioambientales no compensan el gran coste de utilización de una furgoneta de hidrógeno. Es por eso que la Renault Master H2 Tech no se comercializa con una venta directa como tal, sino que la están utilizando principalmente grandes compañías con objetivos ambiciosos de descarbonización. Al mismo tiempo, su utilización sirve para tomar información y adquirir experiencia de todo el ecosistema del hidrógeno. Se prevé que el precio del hidrógeno caiga por debajo de los 10 euros kilo para 2025 o 2026 y calculan que podría reducirse a la mitad, unos 5 euros kilo para principios de la próxima década. Unos precios que, de conseguirse, sí dejan al hidrógeno en una posición realmente interesante, especialmente para vehículos cero emisiones de gran tamaño. El caso del cierre de todas las hidrogeneras de Dinamarca. En 2021 Copenhague contaba con una flota de más de 100 taxis Toyota Mirai, pero ahora no van a tener dónde repostar. Según la Asociación Danesa de Importadores de Automóviles, a finales del año pasado había 147 automóviles con pila de combustible en las carreteras danesas, pero no de particulares. La mayoría de ellos pertenecen al operador de taxis Drivr, con sede en Copenhague, que a principios del año pasado lanzó su flota de 100 vehículos Toyota Mirai, con contratos vigentes con Everfuel para suministrarles hidrógeno durante 5 años. La principal compañía que opera estas estaciones de servicio ha anunciado que cerrará las hidrogeneras desplegadas hasta la fecha. No son rentables. Según ha explicado la empresa danesa Everfuel, ha decidido priorizar el desarrollo de la capacidad de producción de hidrógeno verde y reducir las inversiones en redes de repostaje. Esto significa que se cerrarán o reutilizarán las hidrogeneras existentes, ya que alegan que no pueden seguir manteniéndolas debido a su baja rentabilidad. La compañía alude a desafíos tales como retrasos en los procesos políticos, tecnología inmadura y cadena de suministro, inflación de costos y recursos escasos. Hace unos meses Everfuel tuvo que detener el suministro a sus estaciones de hidrógeno tras descubrirse una fuga en el remolque de un camión. Pero no ha sido el único escollo. El Reglamento de Infraestructura de Combustibles Alternativos Europeo exige que las hidrogeneras tengan una capacidad de 1 tonelada diaria, con surtidores de 700 bares, y las estaciones que se han cerrado alrededor de 5. Por el momento no cumplían con estos requisitos. Everfuel también ha cerrado las 3 estaciones que tenía en Noruega. Aunque este mercado también cuenta con otro minorista llamado Hinion. Coste de reparación. A continuación se desarrolla un caso real de una avería de un Hyundai i35 de hidrógeno. El Hyundai Pimes 35 FCB fue uno de los primeros coches de hidrógeno de producción en serie que llegaron al mercado, aunque lo hizo a cuentagotas. En España se anunció por unos 125.000 euros, aunque finalmente su precio rondaba los 65.000 euros en los mercados donde se vendió. Era aproximadamente el doble que un Ineos 35 gasolina o diésel, razón suficiente para que la marca surcoreana ofreciese la versión de hidrógeno también en régimen de alquiler, y de esa manera los clientes podían usar uno por una cuota mensual más asequible. Tras varios años sin problemas, un cliente alemán ha tenido una dolorosísima avería en su Hyundai iOS 35 de hidrógeno. El cliente pagó algo más de 50.000 euros por su X-Ters 35 FCEV a finales de 2015. Durante este tiempo, y después de recorrer 84.000 kilómetros, no había tenido ningún problema. Pero ahora tiene uno y bien gordo. Una avería le ha obligado a sustituir la pila de combustible, la parte más importante del vehículo, y la factura asciende a 103.764 euros. En el caso del X-Ters 35 FCEV, montaba una pila de combustible que alimentaba un motor eléctrico de 136 cb de potencia. Sus 2 tanques podían almacenar 5,64 kilos de hidrógeno a 700 bar de presión, que permitían homologar 594 kilómetros de autonomía en ciclo NEDC. Una reparación sin sentido económico. El cliente reconoce que la reparación no tiene sentido económico. Y quizá no le falte razón,
pues supera en más del doble el precio del vehículo cuando era nuevo. El coche ha muerto y no puede circular, pero traerlo de vuelta al mundo es carísimo. Hay que reemplazar la pila de combustible y una nueva cuesta 84.875 euros más IVA. A eso hay que añadir otros conceptos, además de la mano de obra. Hay varios motivos para ese coste tan disparatado que se debe principalmente a la rareza de la tecnología. La pila de combustible sigue siendo una tecnología cara y la del X35 es más exótica todavía. Apenas se fabricaron 1 millar de ejemplares del X35, que se ensamblaba a mano, y apenas existen componentes para la pila del X35 FCV porque se ha quedado obsoleta. La tecnología ha progresado enormemente en esta última década. Problemas de utilización. A continuación se desarrolla un caso real de la utilización de un Toyota Mirai de hidrógeno en California. Toyota Mirai, la primera generación del Toyota Mirai debutó en 2015, seguida del actual modelo de 2020. Ambos se venden y alquilan exclusivamente en California, debido sobre todo a la escasez de estaciones de repostaje de hidrógeno en el resto de Estados Unidos. No obstante, a principios de año Shell anunció el cierre de 7 de las 55 estaciones de hidrógeno de California, alrededor del 12% del total por problemas de suministro. En 2023 solo se matricularon 3.143 vehículos de pila de combustible de hidrógeno en California, aproximadamente el 1% del total de vehículos eléctricos nuevos matriculados en el mismo periodo. La demanda colectiva contra Toyota refleja una profunda desilusión entre los propietarios del Mirai, quienes sienten que las promesas hechas por el fabricante no se han cumplido. Un grupo de arrendatarios y propietarios del Toyota Mirai en California, hartos de los inconvenientes del día a día con un coche de hidrógeno, han presentado una demanda colectiva contra el fabricante japonés. Entre otras cosas, acusan a Toyota de marketing engañoso acerca de la usabilidad de su coche eléctrico de pila de combustible. Además, los demandantes señalan escasez de estaciones de repostaje operativas, el precio disparado del hidrógeno o la decepcionante autonomía del Mirai, muy por debajo de las cifras homologadas. Argumentan que estos problemas hacen que el coche sea prácticamente inutilizable en el día a día. Publicidad engañosa, imposibilidad de repostar o precios elevadísimos son algunas de las reclamaciones. Los demandantes acusan a Toyota, sus vendedores y arrendatarios de proporcionarles un coche inutilizable sin informarles sobre sus riesgos y deficiencias. Además, se quejan de que se les prometió que el combustible de hidrógeno es accesible y que repostar el Mirai no sería un problema, pues sería comparable a repostar un coche de gasolina. Pero para ellos parece ser que la realidad es otra. Los demandantes alegan problemas frecuentes para encontrar estaciones de servicio operativas y compatibles con su Toyota Mirai, que a menudo se traduce en recorrer largas distancias para encontrar dónde repostar. Y cuando lo hacen, tampoco es garantía de éxito. Los equipos averiados o las tarjetas de combustible incompatibles pueden dejarles tirados. Además de la escasez de estaciones, los propietarios del Mirai aseguran enfrentar problemas técnicos al intentar repostar. Los surtidores de hidrógeno se congelan y se bloquean en el vehículo. Los demandantes dicen verse obligados a esperar como mínimo 30 minutos hasta que la boquilla del surtidor se calienta lo suficiente para poder desconectarlo con seguridad. En este sentido, argumentan que la imposibilidad de repostar puede inutilizar el Mirai y obligar a utilizar una grúa y medios de transporte alternativos. También se quejan de que la autonomía real de su coche de pila de combustible de hidrógeno no corresponde con la homologada por el fabricante. Concretamente, los conductores de los Toyota Mirai Limited y XLE, con una autonomía homologada de 575 km y 647 km, respectivamente, afirman que se quedan a 160 km de las cifras oficiales de Toyota, lo que limita considerablemente su libertad de desplazamiento entre repostajes. La demanda también destaca un aumento del 200% en el precio del hidrógeno en los últimos años, de $13 kilogramo en 2022
a aproximadamente $36 kilogramo en 2024. Este aumento significaría que la tarjeta de combustible de $15.000 de Toyota, proporcionada como incentivo en el momento de la compra, no durará al menos 5 años como la marca les prometió. Todos los problemas mencionados han afectado gravemente a los valores de reventa del Toyota Mirai. Al parecer solo conserva el 19,4% de su valor tras 5 años de uso. En consecuencia, los demandantes y los miembros del grupo reclaman daños y perjuicios a Toyota, acusando a la empresa de publicidad engañosa.